conflictos con nuestros países vecinos. Sí, claro. Con la guerra del Pacífico, ¿es cierto que, según lo que tú lograste recabar, esta guerra no se inicia por un afán tan patriotista, sino más bien por temas económicos? Mira, lo primero que hay que decir es que toda la información sobre todos estos eventos no está escondida bajo 7 llaves en un subterráneo tipo Dan Brown. Toda esa información está en nuestros libros de historia. Lo que pasa es que somos un poquitito cómodos y no le metemos el dedo a la información. Somos capaces de desplegar toda la información y al final quedarnos solamente con la conclusión del historiador. Y la verdad es que por eso que pido tanto que se tenga espíritu crítico y espíritu de armar la propia decisión frente a la información que hay. La guerra del Pacífico, como la mayoría de las guerras, fue una guerra económica. Fue una guerra en la que no estaba involucrado inicialmente el ciudadano común y corriente. De hecho, no estaban interesados en esta guerra que ocurría en el norte, que tenía intereses económicos súper específicos involucrados. Cuando tú le preguntas a la gente por la guerra del Pacífico, yo te aseguro que el 90% no tiene idea por qué ocurrió, por qué se inicia. Y ocurre que había una gran empresa, que era una transnacional, y esa transnacional tenía un gran porcentaje de sus acciones de propiedad de empresarios chilenos, de renombre. Incluso había gente del Estado, de la administración, ¿no? del Ejecutivo, que tenía acciones en esta gran empresa, que se vio afectada por un alza de impuestos que definió Bolivia. El presidente de Bolivia, que era Hilarión Daza, dice que hay que subir los impuestos. Nadie empieza una guerra por eso. Sin embargo, los intereses eran tan fuertes, tenían la relación entre política y empresa en nuestro país, data de hace tanto tiempo, y la vemos hasta el día de hoy, ¿no? Hay otra cosa que después tenemos que ver. El día de la marmota de la historia chilena. Siempre estamos viviendo lo mismo, cayendo con los mismos errores. Esta relación espuria entre empresa y política fue la que llevó a nuestro país ¿Quién declara a una la guerra? No, Chile con un acto concreto, que es la ocupación de Antofagasta. Chile ocupa Antofagasta, que era boliviana, y se desata todo este desastre que lleva a la muerte a miles de peruanos, miles de bolivianos y miles de chilenos por los intereses económicos de unos pocos, de una oligarquía que se ve, en el fondo, le tocaron la billetera a millonarios chilenos y murieron miles de personas en defensa de la bandera. Claro. De ese patrioterismo. O sea, se contó otra historia hacia el ciudadano común. Por supuesto, porque la historia de Chile, como la historia de la mayoría de los países, hay que decirlo, está diseñada para que tú te sientas orgulloso, ¿no? Feliz, vencedor, jamás vencido. Son manuales de autoayuda o en el fondo los libros de historia son un poco también libros motivacionales, ¿no? Pero cuando tú escarbas un poquito, te das cuenta que está lleno de heroísmo, porque glorias como las de Arturo Prat, como las de los héroes de la Concepción, los soldados que subieron el Morro de Arica, son reales. Son gente común y corriente que dio todo, dio hasta su vida en nombre de ideales. Pero lo que originó esto eran atrocidades muy pencas de gente a la que le tocaron la billetera y punto. O sea, netamente un tema económico que hasta el día de hoy venimos arrastrando lamentablemente el proceso. Imagínate todo lo que quedó de eso. Quedó un país. Nosotros ayudamos a la independencia del Perú. Nosotros tuvimos relaciones con cierta fluidez con Bolivia. Y ahora estamos un poco dándonos la espalda, agarrándonos de las mechas cuando somos tan parecidos, sobre todo con Perú. Perú es un país, nosotros estamos llamados a ser hermanos de Perú. Son un país además riquísimo, con una riqueza cultural. Los chilenos a veces cometemos el error, este chauvinismo patriotero, penca, de no darnos cuenta que los peruanos son, hay que decirlo, un reducto cultural decenas de veces más importante que el chileno. Y un vocabulario, hay que reconocerlo también. Una conducta ciudadana, es un pueblo increíble. No, y de verdad el vocabulario que manejan es 1000 veces más que el de nuestro país. Y una comida exquisita, hay que decirlo. También hay que comentarlo, ya que estamos en eso. ¿De la patria justamente o más bien de intereses económicos particulares, Jorge Baradit? O sea, hay que decir que así como Agustín Edwards estuvo involucrado en el golpe de Estado conversando con la CIA, Agustín Edwards
antecesor estuvo involucrado en los intereses que gatillaron y llevaron a Chile a la Guerra del Pacífico. Fueron intereses económicos, estuvieron metidas sus garras ahí también intereses británicos. Integrantes del gobierno chileno tenían intereses en la zona de Antofagasta. Agustín Edwards era, creo, dueño del 40% de las acciones de la principal empresa que se vio afectada por el alza de impuestos que puso Bolivia. Es decir, fuimos arrastrados como país a una guerra por intereses económicos de la oligarquía. Por eso que la Guerra del Pacífico no tenía ningún interés, a la gente no le importaba, a la gente le empezó a interesar la Guerra del Pacífico con el sacrificio de Prat, ¿no? Ahí se despierta el patrioterismo y la... Sí, he estado revisando ojeando algunas de las páginas porque no lo he podido ver todo, por cierto, pero aquí veo que dice que el 5 de abril de 1879, donde se inicia la guerra con Chile, sí. Parece que no fue guerra con Chile, según lo que dice, sino guerra con Gran Bretaña, el Perú con Gran Bretaña. Bueno, esa fue precisamente la explicación que dio Blaine, un secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el canciller de los Estados Unidos, cuando fue al Congreso, dijo que es falso que se crea que hay una guerra entre Perú y Chile. La guerra es entre Perú y Gran Bretaña, ¿no? Y si no hubiese tenido Chile el apoyo, la logística que le brindó Gran Bretaña, jamás, dijo Blaine en ese discurso que dio, jamás Chile se hubiese atrevido a enfrentarse al Perú, ¿no? Y el interés de Gran Bretaña era nuestro salitre, nuestro guano, y usó a Chile para... Las riquezas naturales, la de siempre, ¿no? Y proporcionó a Chile armas seguramente y dinero para poder enfrentarse al Perú, que en esos momentos quizás éramos superiores. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh as the snowflakes cover my fallen bride.